Llevábamos 15 años criando a nuestro hijo cuando mi esposa dijo, necesito una prueba de ADN. El doctor nos miró y sentenció, el problema aquí no es de infidelidad, es algo mucho peor. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi vida siempre ha olido a pan. No es una metáfora, es la realidad. A las 3 de la madrugada, cuando el resto del pueblo está hundido en el silencio más profundo, mi mundo cobra vida con el chasquido de un interruptor de luz y el zumbido del viejo refrigerador de la panadería. Mi nombre es Damián, tengo 42 años, y soy maestro panadero, como lo fue mi padre y antes mi abuelo. El negocio, el buen amigo, es más antiguo que yo, un pilar en nuestra pequeña comunidad a las afueras de Querétaro. No soy un artista. Los artistas crean cosas nuevas, caprichosas. Yo soy un artesano de la tradición. Mi orgullo no está en la invención, sino en la consistencia. En que la telera que un cliente compra hoy tenga el mismo sabor, la misma corteza crujiente y la misma miga suave que la que compraba su padre hace 20 años. Hay una nobleza en esa fiabilidad, una solidez que siempre ha sido el centro de mi universo. Mi rutina es mi santuario. El aire frío de la madrugada al abrir la puerta trasera, el tacto sedoso de la harina en mis manos, el ritmo hipnótico de amasar la masa sobre la mesa de madera gastada por décadas de trabajo. Es un trabajo físico, honesto. Me ha dado brazos fuertes y una mente tranquila. O al menos, así era. Mi mayor creación, sin embargo, no sale de ningún horno. Se llama Fabián y tiene 15 años. Este sábado, como tantos otros, la pequeña campana de la puerta que conecta la casa con la panadería tintineó a las 6 de la mañana. Fabián apareció, con el pelo revuelto y los ojos aún hinchados de sueño. No dijo nada, solo bostezó y se dirigió a la cafetera. Es nuestro ritual. Yo trabajo desde las 3, y él se une a mí antes de que salga el sol los fines de semana. Volea estás, campeón, le dije, señalando una enorme masa de pan dulce que esperaba en la mesa. Él asintió, tomó un delantal y se puso a mi lado. Sus manos, aunque más delgadas y largas que las mías, se movían con una destreza aprendida. Observé cómo tomaba porciones de masa y las convertía en esferas perfectas, listas para recibir la costra de azúcar. En esos momentos de silencio compartido, sentía un orgullo que me llenaba el pecho. Le estaba enseñando algo real, algo tangible. Estaba continuando la línea. Mi padre, un hombre de pocas palabras y afecto aún más escaso, nunca compartió esto conmigo. Yo me prometí, desde el día en que sostuve a Fabián por primera vez, que sería diferente. Y lo he sido. Él es la prueba viviente de ello. Mi obra maestra. Pero últimamente, una sombra se había instalado en nuestra casa. Una sombra con el rostro sonriente y la voz afilada de mi suegra, Beatriz. El domingo anterior, en la comida familiar, ella lo había vuelto a hacer. Adela, mi esposa, había colgado con orgullo el último dibujo de Fabián en la pared de la sala. Es un chico con un talento increíble, capaz de capturar la luz en un rostro con solo un lápiz. Beatriz lo miró, ladeando la cabeza con una falsa admiración. Qué curioso, Adela, dijo, con su voz melosa que siempre precedía a un dardo envenenado. Fabián tiene este talento para el arte que es un verdadero misterio. No lo sacó de nadie en la familia, ¿verdad? Ciertamente no del lado de los panaderos. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Como siempre, elegí el silencio. Por mantener la paz. Pero vi cómo la luz en los ojos de Adela parpadeaba por un instante, como su sonrisa se volvía frágil. Ella también eligió el silencio. Y es en esos silencios compartidos donde, sin que yo lo supiera, las peores cosas estaban empezando a leudarse. El martes siguiente fue el día en que el suelo de mi mundo se agrietó. Llegué a casa después de cerrar la panadería, cansado pero satisfecho. El olor a estofado de Adela llenaba la casa.
Parecía una noche normal, una de las miles que habíamos compartido en 17 años de matrimonio. Nos sentamos a la mesa, Fabián hablando de un proyecto de la escuela, yo escuchando a medias, pensando en el pedido de bolillos para la fiesta del pueblo. Fue entonces cuando lo sentí. El silencio. Fabián había terminado de hablar y Adela no decía nada. Tenía la vista fija en su plato, pero no comía. Empujaba un trozo de zanahoria de un lado a otro con el tenedor. ¿Pasa algo, Adela?, pregunté. Levantó la vista. Sus ojos, esos ojos que yo conocía mejor que mis propias recetas, me miraron como si fuera un extraño. Estaban fríos, distantes, y había en ellos una determinación que me heló la sangre. Dejó los cubiertos a un lado con una deliberada lentitud que hizo que el sonido retumbara en el comedor. Damián, dijo, y su voz era plana, ensayada, como si hubiera repetido esas palabras 1000 veces en su cabeza. Quiero una prueba de ADN para Fabián. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa corta, incrédula. ¿Es una broma? Porque si lo es, no tiene ninguna gracia. Ella no parpadeó. No es una broma. La risa murió en mi garganta. Miré a Fabián, que nos observaba con los ojos muy abiertos, la confusión pintada en su rostro. ¿De qué estás hablando, Adela? Hablo de la verdad, dijo ella, su voz ganando un filo cortante. Necesito saber la verdad. Un calor me subió por el cuello. La incredulidad dio paso a una ira sorda y profunda. Golpeé la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos saltaran. ¿Pero qué demonios dices? ¿La verdad sobre qué? ¿Crees que después de 17 años te he sido infiel? ¿Crees que no soy el padre de mi propio hijo? Mi voz se elevó, cargada de una herida que acababa de nacer. ¿Es otra vez tu madre? ¿Qué basura te ha estado metiendo en la cabeza ahora? Esto no tiene que ver con mi madre, mintió, aunque sus ojos la traicionaron. Tiene que ver conmigo. Con mi paz. Necesito saberlo, Damián. Tu paz, repetí, sintiendo cómo la palabra se convertía en veneno en mi boca. Estás destruyendo la paz de esta familia por una locura. Mira a tu hijo, Adela. Y míralo. Fabián se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Creo que no tengo hambre, murmuró, y huyó a su habitación. El portazo resonó en la casa como el primer trueno de una tormenta que yo, en mi ciega confianza, nunca vi venir. Nos quedamos solos, Adela y yo, en un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo de pan. La grieta se había abierto en nuestra mesa, y yo presentía, con un terror paralizante, que era demasiado profunda para poder repararla jamás. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Adela se movía por la casa como un fantasma, sus acciones mecánicas, su mirada vacía. Había levantado un muro invisible entre nosotros, y cada intento mío por hablar rebotaba en él. Acabé durmiendo en un viejo catre en la trastienda de la panadería. El olor a levadura y pan recién hecho, que siempre había sido mi consuelo, ahora me resultaba sofocante, un recordatorio de la familia feliz y la vida sencilla que se me estaba desmoronando entre los dedos. La mentira a Fabián fue lo más difícil. Le dijimos que íbamos a una clínica para un chequeo general familiar, una de esas cosas modernas que se hacen ahora. Él asintió, pero vi la duda en sus ojos. A sus 15 años, no era estúpido. Sabía que algo estaba profundamente roto. La culpa me carcomía. ¿Cómo le explicas a tu hijo que su madre, de repente, duda de su propia existencia? ¿Que su padre tiene que someterse a una prueba humillante para demostrar lo que ha sido durante toda su vida? El viaje a la clínica fue una tortura. 20 minutos en el coche, en un silencio tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor de ansiedad en mi pecho. Adela miraba por la ventana, perdida en un mundo al que yo ya no tenía acceso. Fabián, en el asiento trasero, se había puesto los auriculares, una barrera de sonido contra la tensión que era casi palpable en el aire. La clínica era moderna, impersonal y fría. Las paredes blancas, el olor a antiséptico. Una joven recepcionista nos sonrió con una amabilidad profesional que me pareció obscena.
Nos llamaron. El técnico era un hombre joven que trató de ser amable, de hacer una pequeña charla. ¿Listos para la gran prueba? Yo solo pude asentir, sintiendo una oleada de vergüenza. Adela ni siquiera lo miró. La toma de muestras fue rápida, un simple hisopo en el interior de la mejilla. Un procedimiento indoloro que, sin embargo, se sentía como una violación. Le estaban arrancando a mi cuerpo una prueba de mi identidad más fundamental, la de ser el padre de Fabián. Cuando le tocó a Fabián, me miró. Había una pregunta en sus ojos, una súplica silenciosa. Tranquilo, campeón. No es nada, le dije, y mi voz sonó hueca, falsa. Sentí que le estaba fallando de la peor manera posible. No lo estaba protegiendo de esto. Al contrario, lo había arrastrado al centro de la locura de su madre. Salimos de allí tan silenciosamente como habíamos entrado. De vuelta en el coche, la tensión era aún peor. La duda ya no era una sospecha susurrada en casa, ahora era un expediente oficial, un número de caso en un laboratorio. Teníamos que esperar 9 días por los resultados. 9 días. Una eternidad para un hombre cuya vida entera acababa de ser puesta en suspenso. Mientras conducía de vuelta a casa, a la panadería, a la vida que ya no reconocía, tuve la certeza de que, sin importar lo que dijera ese papel, algo ya se había roto para siempre. El sabor amargo de la duda se había instalado en mi boca, y temía que nunca se fuera. Los 9 días de espera no fueron una eternidad. Fueron algo peor. La eternidad sugiere un estado constante, pero esto fue una tortura activa, un goteo lento de veneno. Damián, el hombre de la rutina, el pilar de la consistencia, se encontró a la deriva. Mis madrugadas en la panadería se volvieron mi único refugio y, a la vez, mi cámara de tortura. Amasaba la masa con una furia que no sabía que poseía, mis nudillos blancos, mis brazos tensos, descargando en el gluten la frustración y el dolor que no podía expresar con palabras. El pan seguía saliendo perfecto, pero para mí, había perdido su alma. Adela se había atrincherado por completo. Pasaba horas hablando por teléfono con su madre. A veces, cuando yo entraba en casa para ducharme o buscar ropa limpia, la oía susurrar en la cocina. No necesitaba escuchar las palabras. Reconocía el tono, el de una víctima siendo adoctrinada, el de una herida siendo infectada deliberadamente por Beatriz. Se había convertido en una extraña en mi propia casa, y lo que era peor, en una extraña para nuestro hijo. Apenas miraba a Fabián. Lo evitaba. Y yo veía como cada mirada esquiva de su madre era un pequeño cuchillo que se clavaba en el corazón del chico. Una noche, Hugo, mi amigo, el que me provee la harina, se quedó conmigo después de cerrar. Me encontró sentado en un saco de harina, con la cabeza entre las manos. Sin decir una palabra, sacó una botella de tequila de su camioneta y 2 caballitos. «¿Cree que le he sido infiel, Hugo?», le dije, y el solo hecho de decirlo en voz alta me quemó la garganta. Mi vida entera, mi orgullo, es esta familia, este negocio. Se basa en la confianza, en la palabra. Y ella lo ha reducido a un análisis de laboratorio. Hugo bebió de un trago. No es ella, Damián. Es la bruja de su madre. Siempre te ha odiado porque no eres un doctor o un licenciado. Porque eres un hombre de verdad, que trabaja con sus manos, y eso es algo que su marido nunca fue. Me puso una mano en el hombro. Aguanta. Sé fuerte. Cuando ese papel llegue y demuestre que está loca, tendrá que pedirte perdón de rodillas. Y si no lo hace, entonces sabrás con quién te casaste realmente. Sus palabras me dieron una brizna de fuerza. Me aferré a ellas durante los días restantes. La idea de la vindicación, de poder restregarle ese papel a Adela y a Beatriz por la cara, se convirtió en mi único faro. El 9º día llegó. La clínica llamó. Los resultados estaban listos. Adela insistió en que fuéramos los 2 solos. Dejé a Fabián con Hugo en la panadería, con una excusa floja sobre unos trámites. Nos sentamos frente al mismo doctor de la otra vez. Un hombre mayor, de aspecto cansado, como si llevara el peso de todas las malas noticias del mundo. Abrió el sobre con una parsimonia que me crispó los nervios.
No nos miró. Leyó el papel en silencio, y luego levantó la vista, sus ojos fijos en mí. Señor Aldana, dijo, y su tono era grave, compasivo. Según este análisis, la probabilidad de que usted sea el padre biológico de Fabián Aldana es del 0%. 0%. La frase no hizo ruido. No fue un grito ni una explosión. Fue la ausencia de todo. Un vacío absoluto que se tragó el aire de la habitación, los sonidos de la calle, los latidos de mi propio corazón. El faro de mi vindicación no solo se había apagado, había resultado ser una ilusión. Miré a Adela. No parecía sorprendida. Cerró los ojos por un instante, y en su rostro vi la más terrible de las expresiones, un alivio oscuro y retorcido. El alivio de que su locura, después de todo, tenía un fundamento. En ese momento, sentí que no solo había perdido una discusión. Había perdido a mi esposa. Mi mente era un zumbido, un ruido blanco. 0%. La frase rebotaba en las paredes de mi cráneo como una bala perdida. Intentaba encontrarle un sentido, una lógica, pero no había ninguna. 15 años. 15 años de enseñarle a andar en bicicleta, de curarle las heridas, de llevarlo sobre mis hombros, de sentir su pequeña mano en la mía. 15 años de ser su padre. ¿Cómo podía un papel, una cifra, borrar todo eso? Estaba a punto de decir algo, de gritar que era un error, una mentira, cuando el doctor carraspeó, atrayendo mi atención. Su mirada se había desplazado de mí hacia Adela, y su expresión ya no era de simple compasión. Ahora había algo más, confusión, preocupación. Pero, comenzó, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso ominoso. Hay algo más. Algo que, francamente, no habíamos visto en muchos años en este laboratorio. Según nuestro protocolo estándar, cuando hay una exclusión de paternidad, verificamos también la coincidencia con la madre para asegurar la integridad de la muestra. Hizo una pausa, mirando los papeles como si no pudiera creer lo que leían. Luego nos miró fijamente, primero a mí, luego a Adela. Señora Aldana, según estos resultados, usted tampoco es la madre biológica de Fabián. Si mi mundo se había detenido con la primera revelación, con esta segunda se hizo añicos. Se desintegró en 1.000.000 de pedazos de polvo cósmico. Vi el rostro de Adela pasar del alivio a la incredulidad y de ahí al pánico más absoluto. No, gritó, su voz desgarrada, irreconocible. Eso es imposible. Es un error. Yo lo sentí en mi vientre, yo di a luz. Señora, créame, hemos repetido la prueba 3 veces, dijo el doctor con una calma profesional que contrastaba violentamente con el caos que se había desatado en la habitación. La muestra de Fabián no comparte ningún marcador genético con usted. Ni con usted, señor Aldana. Biológicamente, Fabián no es hijo de ninguno de los dos. El pánico de Adela se transformó en histeria. Se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. Tú. Esto es culpa tuya. Algo hiciste. Antes de que pudiera responder, ya tenía el teléfono en la oreja, llamando a su madre. Entre sollozos y gritos, le contó la nueva pesadilla. Escuché la voz de Beatriz al otro lado de la línea, no consolando, sino instigando, echando leña al fuego. Te lo dije, hija. Ese hombre te trajo puros problemas. Desde el principio te dije que algo no estaba bien. Ahora vemos la magnitud. El viaje de vuelta a casa fue una escena sacada del infierno. Adela, con el teléfono aún pegado a la oreja, me acusaba de las conspiraciones más descabelladas, repitiendo las palabras venenosas de su madre. Que yo había cambiado al bebé en el hospital, que la había engañado durante 15 años. Era un torrente de locura y dolor tan irracional que ni siquiera intenté defenderme. ¿Qué podía decir? La verdad era tan monstruosa que superaba cualquier ficción. Al llegar a casa, Adela subió corriendo las escaleras, se encerró en la habitación de invitados y oí el cerrojo. El sonido fue definitivo. Un portazo a nuestra vida juntos.
Me quedé solo en medio de la sala, rodeado de los muebles que habíamos elegido, de las fotos que nos habíamos tomado, de los fantasmas de una familia que, según la ciencia, nunca había existido. Y en ese momento, una nueva pregunta, aún más aterradora que las anteriores, comenzó a formarse en mi mente: si Fabián no es nuestro hijo, entonces, ¿dónde está mi hijo? ¿Y de quién es el niño al que he amado como a mi propia vida durante 15 años? El corazón del volcán había hecho erupción, y estábamos todos sepultados bajo la lava. La noche fue una larga vigilia. No dormí. Me quedé en la trastienda de la panadería, en mi catre, mirando el techo. El olor a pan se sentía como una burla. Yo, Damián, el hombre que proveía el pan de cada día, no podía proteger a mi propia familia de una verdad tan devastadora. Me sentía impotente, un fracaso. Pero a medida que las horas de la madrugada avanzaban, la impotencia comenzó a ceder el paso a una resolución fría y dura. Si había perdido a mi esposa por la locura, si mi familia estaba en ruinas, lo único que me quedaba era la verdad. Tenía que encontrarla. Por Fabián. Y por el niño desconocido que llevaba mi sangre. Al día siguiente, después de enviar a un confundido y silencioso Fabián a la escuela, empecé mi búsqueda. Mi primer instinto fue actuar. Llamé al hospital de la mujer, donde Adela había dado a luz. Choqué directamente contra un muro de burocracia y apatía. Señor, lo sentimos, pero las leyes de privacidad nos impiden darle información de otros pacientes, me dijo una voz monótona al otro lado de la línea. No estoy pidiendo nombres, casi grité. Estoy diciendo que mi hijo fue cambiado al nacer en su hospital. Es un delito. Entiendo su frustración, señor. Tendría que presentar una solicitud formal por escrito. Y para un caso de hace 15 años, la mayoría de los registros físicos ya están archivados. Podría llevar meses, incluso con una orden judicial. Colgué, sintiendo una rabia helada. Meses. Yo no tenía meses. Cada día que pasaba era una tortura para Fabián, atrapado en una casa con una madre que apenas lo miraba y un padre que no sabía cómo explicarle el fin del mundo. Esa tarde, desesperado, recurrí a la única persona en la que podía confiar plenamente. Hugo. Le conté todo en la trastienda, entre los sacos de harina. Él escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Olvídate de la vía oficial, Damián, dijo finalmente, su voz grave. Son una corporación. Se van a proteger a ellos mismos primero. Tenemos que buscar por nuestra cuenta. ¿Pero cómo, Hugo? Han pasado 15 años. La gente deja rastros, dijo. Déjame pensar. Esa noche, mientras Adela seguía atrincherada en su silencio, yo me dediqué a desenterrar el pasado. Saqué una vieja caja de zapatos llena de fotos y recuerdos del nacimiento de Fabián. El brazalete del hospital, tan pequeño que parecía de juguete. El certificado de nacimiento. Y las fotos. Fotos de una Adela agotada pero radiante. Fotos mías, con cara de idiota y una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta. Y entonces la vi. En el fondo de una de las fotos, desenfocada pero reconocible, había una enfermera. Era joven, rubia, y su expresión no era de alegría. Tenía los ojos muy abiertos, casi asustados. Algo en su postura era incorrecto. Me acerqué la foto a la luz. Su gafete estaba torcido, ilegible. Pero su rostro se me quedó grabado en la memoria. Era un fantasma, una pista. Una migaja de pan en un bosque oscuro y aterrador. Hugo llegó a la mañana siguiente, antes del amanecer. Le enseñé la foto. No es mucho, admitió. Pero es un comienzo. Conozco a alguien. Mi primo trabaja en el registro civil. No es barato y no es exactamente legal, pero puede buscar gente. Si sabemos su nombre de soltera de hace 15 años y que trabajaba en ese hospital, quizás pueda encontrar algo. Era un riesgo. Pero era el único camino que tenía. Le di la foto a Hugo. Haz lo que tengas que hacer, le dije. Encuéntrala.
Por primera vez en días, sentí una chispa de algo que no era desesperación. Era la débil llama de la esperanza, la determinación de un padre que se negaba a rendirse. Iba a encontrar respuestas, aunque tuviera que derribar el mundo para hacerlo. La espera fue diferente esta vez. No fue pasiva. Fue una tensión activa, la de un cazador esperando en la oscuridad. Seguí con mi rutina en la panadería, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada coche que se detenía frente al local me hacía levantar la vista. Hugo tardó 4 días. 4 días en los que apenas dormí. Finalmente, una tarde, apareció en la panadería. Su rostro estaba serio. No traía buenas noticias, pero traía noticias. La encontramos, dijo en voz baja. No fue fácil. Se cambió el apellido al casarse. Y ya no vive aquí. Me entregó un papel arrugado con un nombre y una dirección. Clara Sánchez, antes Clara Pembroke. Tiene una mercería en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. A 2 horas en coche. No lo pensé 2 veces. Le dije a Hugo que se encargara de la panadería. Le mentí a Fabián de nuevo, diciéndole que tenía que ir a ver a un proveedor. La culpa era un compañero constante, pero la necesidad de saber era más fuerte. Conduje sin parar, con el estómago hecho un nudo. ¿Qué le iba a decir? Hola, ¿recuerda que hace 15 años podría haber arruinado mi vida? La idea era absurda, aterradora. La mercería era pequeña, escondida en una calle empedrada. El hilo de Ariadna, se llamaba. Qué irónico. Entré. El aire olía a tela nueva y a naftalina. Detrás del mostrador, una mujer de unos 40 años, rubia, delgada, ordenaba unos carretes de hilo. Levantó la vista y me sonrió. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Saqué la foto de mi bolsillo y la puse sobre el mostrador. ¿Se acuerda de este día?, le pregunté, mi voz más ronca de lo que esperaba. Ella miró la foto. Su sonrisa se desvaneció. El color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Yo, no sé de qué me habla, balbuceó, pero sus ojos asustados, eran los mismos de la foto. Sí lo sabe, insistí, pero bajé la voz, tratando de no sonar amenazante. Mi nombre es Damián Aldana. Mi esposa y yo éramos los padres de uno de los bebés que nacieron esa noche. Y acabamos de descubrir que el niño que hemos criado durante 15 años no es nuestro. Por favor. Solo necesito saber qué pasó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Miró a su alrededor, a su pequeña y ordenada tienda, como si temiera que mis palabras la fueran a contaminar. Me hizo un gesto para que la siguiera a la trastienda, un pequeño almacén desordenado. Allí, entre cajas de botones y rollos de tela, se derrumbó. Yo era nueva, susurró, su voz rota por el llanto. Tenía 21 años. Esa noche fue una locura. Faltaban 2 enfermeras, la sala de maternidad estaba a reventar. Hubo 2 partos casi al mismo tiempo. Uno fue el de su esposa, una cesárea de emergencia. El otro fue un parto natural. ¿Y qué pasó?, la urgí. Hubo una confusión con los brazaletes, con las cunas, alguien me estaba apurando. Yo creí que lo había hecho bien, se lo juro. Pero unos días después, algo no me cuadraba. Fui con mi supervisora. Le dije que temía haber cometido un error terrible. Hizo una pausa, tragando saliva. Ella me dijo que me callara. Que si hablaba, arruinaría la vida de 2 familias y la mía para siempre. Me dijo que probablemente no era nada, que solo eran nervios de novata. Y me amenazó. Dijo que si insistía, me acusaría de negligencia y me destruiría. Así que renunció, afirmé, más que preguntar. Ella asintió, miserablemente. 2 semanas después. No podía dormir. No podía mirar a los bebés. Me fui. Cambié mi vida. Traté de olvidar. La otra familia, dije, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Se acuerda de ellos? No mucho, dijo, secándose las lágrimas.
La madre, se llamaba Silvia. Recuerdo que tenía el pelo claro, como rubio cenizo. Era una mujer fuerte, se veía tranquila. Su marido era alto, parecía un profesional. Creo que era ingeniero o arquitecto, siempre andaba con planos y carpetas. Es todo lo que recuerdo. Silvia. Pelo claro. Marido ingeniero. No era mucho, pero era más que nada. Era el siguiente hilo en el laberinto. Le di las gracias a Clara, una mujer atrapada en un error de juventud, y salí de la tienda. El sol de la tarde de San Miguel me pareció demasiado brillante. Tenía una nueva pieza del rompecabezas, pero cada pieza nueva hacía que la imagen final fuera más monstruosa. Con la confesión de la enfermera y los pocos datos que teníamos, me puse en manos de un abogado que Hugo me recomendó. Un hombre serio, eficiente, que entendió la gravedad de la situación sin hacer preguntas innecesarias. En menos de una semana, había hecho lo que para mí era imposible, cruzó los registros de nacimiento de ese día en ese hospital con la descripción de la familia. Solo había una coincidencia. Silvia y Ricardo Montero. Él, un ingeniero civil. Ella, registrada con pelo rubio cenizo. Habían tenido un hijo varón ese mismo día. Tomás Montero. Vivían en la capital, a una hora de distancia. El abogado me consiguió un número de teléfono. Me pasé todo un día con el teléfono en la mano, sin atreverme a marcar. ¿Cómo se empieza esa conversación? Finalmente, con el corazón en la garganta, llamé. Me contestó una voz de mujer, calmada y educada. Diga. Hablo con la señora Silvia Montero, pregunté, mi propia voz sonando extraña. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Tragué saliva. Mi nombre es Damián Aldana. Sé que esto le va a sonar increíblemente extraño, pero creo que nuestros hijos nacieron el mismo día, en el mismo hospital, hace 15 años. Y tengo razones para creer que hubo un terrible error. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que me había colgado. Finalmente, su voz regresó, pero había perdido su calma. Era un susurro tenso. ¿De qué está hablando? Le conté la historia. La prueba de ADN, la confesión de la enfermera. Con cada palabra, podía sentir el shock y el horror creciendo al otro lado de la línea. Cuando terminé, ella dijo algo que me heló la sangre. Tomás, nuestro hijo, nunca se ha parecido a nosotros. Es moreno, fuerte, siempre bromeábamos con que parecía hijo de lechero. Pero nunca pensamos. Acordamos vernos. Ella necesitaba procesarlo, hablar con su marido. Quedamos en un lugar neutral, un parque grande y poco concurrido a mitad de camino entre nuestras ciudades. El sábado siguiente. Ella iría con Tomás. Yo iría con Fabián. Adela, cuando se lo conté, se negó en rotundo. No voy a participar en tu circo, me dijo a través de la puerta cerrada de su habitación. Estaría solo en esto. Ese sábado, el cielo estaba gris, pesado, como mi corazón. Le dije a Fabián que íbamos a encontrarnos con unas personas importantes. Él no hizo preguntas. Durante todo el viaje, se dedicó a mirar por la ventana, con la capucha de su sudadera puesta, encerrado en su propio mundo de dolor y confusión. Llegamos al parque. Ya estaban allí, sentados en un banco, de espaldas a nosotros. Una mujer de pelo rubio cenizo, elegante incluso con ropa casual, y un chico alto y robusto a su lado. Silvia y Tomás. Nos acercamos lentamente. Silvia se levantó al oír nuestros pasos. Su rostro era una máscara de ansiedad controlada. Pero fue el momento en que los chicos se vieron lo que detuvo el tiempo. Fabián. Mi Fabián, delgado, artístico, con mis ojos oscuros y el pelo lacio de Adela. Y Tomás. Un chico de su misma edad, pero más alto, más corpulento, con el pelo claro y ondulado de Silvia y unos ojos grises que nunca había visto antes. Se miraron el uno al otro, y en ese instante, la verdad se hizo visible, innegable. Era como mirarse en un espejo que te devolvía el reflejo de otra persona.
Fabián vio sus propios rasgos faciales, su propia estructura ósea, en el rostro de Silvia. Tomás vio su propia complexión, sus propias manos grandes, en mí. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Tomás, su voz grave, confundida. Fue Silvia quien habló primero, su voz temblando pero firme. «Tomás, cariño, este es el señor Aldana. Y él es Fabián. Hubo un error en el hospital cuando naciste». Fabián se giró hacia mí, sus ojos desorbitados, una mezcla de pánico y traición en ellos. ¿Un error? ¿De qué error habla? Me arrodillé para estar a su altura, aunque él ya era casi tan alto como yo. Le tomé la mano, y esta vez no me apartó. Estaba helada. «Campeón, el día que naciste, en el hospital, nos dieron el bebé equivocado». Las palabras salieron a trompicones, torpes, inadecuadas para el tamaño de la catástrofe. No lo sabíamos. Te juro por mi vida que no lo sabíamos. Fabián me miró, y luego miró a Silvia, y luego a Tomás. Su rostro se contrajo. Entonces, susurró, y su voz se rompió. Ella. Adela, lo sabe. Asentí, incapaz de hablar. ¿Y por eso ya no me quiere ver? Porque soy un producto defectuoso. Esa palabra, defectuoso, me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Me partió el alma. Vi a Silvia llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Tomás miraba a su madre y luego a mí, su rostro una mezcla de rabia y desconcierto. «Entonces usted es mi padre». Nadie supo qué decir. Nos quedamos allí, 4 extraños unidos por el error de una persona y 15 años de una vida que no nos pertenecía. El viento frío soplaba entre los árboles, llevándose las hojas secas, y yo sentí que una parte de nosotros también se la estaba llevando, dejándonos vacíos, rotos, en medio de un parque gris bajo un cielo sin sol. Los días que siguieron al encuentro en el parque fueron los más silenciosos de mi vida. El silencio de Fabián era un abismo. Se encerró en su habitación, y con él se encerró la vida de la casa. Ya no había música, ni el sonido de los videojuegos, ni sus risas hablando por teléfono con sus amigos. La casa se sentía como una tumba. Le dejaba bandejas con comida en la puerta de su cuarto. A veces, oía el plato moverse. La mayoría de las veces, lo encontraba intacto horas después. Una noche, incapaz de soportarlo más, me senté en el suelo, apoyado en su puerta. No llamé, no hablé. Solo me senté allí, en la oscuridad, para que supiera que no estaba solo. Después de casi una hora, la puerta se abrió. Fabián estaba allí, su rostro pálido y demacrado a la luz del pasillo. «¿Voy a tener que irme a vivir con esa señora?», preguntó, su voz apenas un susurro. El dolor en su pregunta me desgarró. «No», dije, mi propia voz rota. «No, campeón. Nadie te va a llevar a ninguna parte. Nunca. Pero ella es mi madre de verdad». «Yo soy tu padre de verdad», respondí, mirándolo a los ojos. Quizás no de sangre, pero sí de cada desayuno, de cada noche sin dormir, de cada partido de fútbol. Eso es más real que cualquier prueba de ADN. Esta es tu casa. Y yo soy tu padre. Fin de la discusión. Por primera vez en días, vi un atisbo de algo en sus ojos. No era alivio, no todavía, pero era algo. Asintió levemente y volvió a su habitación, pero esta vez, no cerró la puerta con llave. Fue una pequeña victoria, una migaja de esperanza en un desierto de dolor. Mientras tanto, la guerra con Adela llegó a su fin de la manera más fría y burocrática posible. Un día, un mensajero me entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio. No hubo una llamada, no hubo una conversación. Solo la firma de su abogado en un documento que disolvía 17 años de matrimonio. La confrontación final no fue con ella, sino con su artífice. Encontré a Beatriz en el supermercado. Intentó evitarme, pero me interpuse en su camino. «Espero que esté contenta», le dije, mi voz tranquila pero cargada de un desprecio helado. «Mi hija por fin se ha librado de ti y de tus mentiras», siseó. «Mis mentiras», me reí sin alegría. «Usted es la mentira, Beatriz».
Destruyó a su propia hija por sus celos y su amargura. La convenció de que su vida feliz era un error. Ahora ella está sola, confundida y rota. Y todo gracias a usted. Vi el odio en sus ojos, pero también vi algo más, un destello de pánico, la verdad de mis palabras golpeándola. La ha encadenado a su propia soledad, señora. Felicidades. Me di la vuelta y me marché, dejándola plantada en medio del pasillo de las conservas. No sentí triunfo, solo una tristeza inmensa por la mujer a la que una vez amé y que se había dejado consumir por el veneno de su madre. Esa noche, firmé los papeles del divorcio. Al hacerlo, sentí una extraña ligereza. Había perdido mi matrimonio, sí. Pero al enfrentarme a Beatriz, al elegir la verdad por encima de la paz falsa, me había encontrado a mí mismo. Había dejado de ser el hombre que evitaba la confrontación. El fuego de la crisis me había quemado hasta los cimientos, pero de las cenizas estaba emergiendo algo nuevo, algo más fuerte. Estaba listo para reconstruir. Por mí. Y sobre todo, por Fabián. La vida después del divorcio no fue fácil, pero fue honesta. El proceso legal contra el hospital comenzó, uniendo a nuestra extraña y rota familia en una causa común. Silvia, su marido Ricardo y yo nos convertimos en un equipo improbable, navegando por el laberinto de abogados y declaraciones. Pero la verdadera reconstrucción no ocurrió en los juzgados, sino en los pequeños gestos de la vida cotidiana. Entendimos, sin tener que decirlo, que no se trataba de un intercambio. No podíamos simplemente devolver a los chicos como si fueran mercancía defectuosa. 15 años de vida no se pueden deshacer. Se trataba de expandir, de crear algo nuevo a partir de las ruinas. Silvia, con su infinita paciencia y sensibilidad, fue la primera a entender un puente. Invitó a Fabián a su casa un fin de semana. Solo para que conozca mi estudio de pintura, dijo. Fabián, para mi sorpresa, aceptó. Volvió diferente. Más callado, pero con una luz de curiosidad en los ojos. Había encontrado un eco de su alma artística en la mujer que le había dado la vida. Tomás, por su parte, empezó a aparecer por la panadería. Al principio, se quedaba en la puerta, con una mezcla de desafío y curiosidad en su rostro. Era un chico que necesitaba entender sus raíces, la fuerza física que corría por sus venas. Un día, entró. ¿Eso es pesado?, preguntó, señalando un saco de harina de 50 kilos. Pruébalo, le respondí. Lo levantó con esfuerzo, pero lo logró. Una pequeña sonrisa de orgullo asomó en su rostro. Desde ese día, empezó a venir los sábados. No hablaba mucho. Solo observaba, y a veces, me ayudaba con las tareas más pesadas. Estaba descubriendo al hombre que le había dado su fuerza. El verdadero punto de inflexión llegó un sábado por la tarde, varios meses después. El sol se filtraba por las ventanas de la panadería, llenando el aire de polvo de harina danzante. Yo le estaba enseñando a Tomás la técnica correcta para amasar, cómo usar el peso de su cuerpo, no solo la fuerza de sus brazos. Él estaba concentrado, su ceño fruncido, torpe pero decidido. La campana de la puerta tintineó. Era Fabián. Volvía de casa de Silvia, con su carpeta de dibujos bajo el brazo. Se detuvo en seco al vernos. A mí, su padre, enseñando los secretos de nuestra familia al otro chico, al que biológicamente era mi hijo. Hubo un momento de silencio denso, un momento en el que todo pudo haberse roto de nuevo. Pero no fue así. Fabián nos miró a los dos, y luego su vista recorrió la panadería, nuestro espacio. Dejó su carpeta con cuidado sobre una mesa. Luego, sin que nadie se lo pidiera, tomó un delantal limpio, se lo ató a la cintura y cogió una escoba. Empezó a barrer las virutas de masa y el exceso de harina del suelo. No se dijeron palabras. No hacían falta. El ritmo de mi amasado, la respiración concentrada de Tomás, el suave barrido de la escoba de Fabián. 3 sonidos. 3 personas. Juntas. Los miré. A Fabián. A Tomás. Mis 2 hijos. Tan diferentes, de mundos tan distintos, pero unidos en ese instante por los lazos invisibles y extraños del destino.
Entendí entonces que una familia no es una receta fija. Es más como la masa madre, esa que usamos en la panadería. Puede romperse, puede dividirse, puede pasar por el fuego. Pero si la cuidas, si la alimentas, no solo sobrevive, sino que se fortalece y puede dar vida a algo nuevo, más complejo, con un sabor más profundo y nutritivo que antes. Había perdido un matrimonio. Había perdido la certeza de la vida que creía tener. Pero no había perdido a mi hijo. Había ganado otro. Y en el proceso, había encontrado una nueva versión de mí mismo. Ya no era solo Damián, el panadero. Era un padre, de dos maneras distintas pero igualmente reales, horneando un nuevo futuro, un pan de cada día, en el cálido y desordenado corazón de mi nueva y extraña familia.